La tormenta rugía con una furia que parecía querer arrancar los árboles de raíz. La familia Mendoza había estado conduciendo durante horas, huyendo de algo que preferían no nombrar en voz alta. El combustible se agotaba y la noche se volvía cada vez más densa cuando divisaron la entrada entre los matorrales. Era un búnker antiguo, medio oculto por la vegetación salvaje. La puerta de acero estaba entreabierta, como si les invitara a entrar. Carlos, el padre, intercambió una mirada con su esposa Elena. Sus dos hijos, Mateo de 15 años y la pequeña Lucía de 8, temblaban en el asiento trasero. No tenían otra opción. El interior olía a humedad y olvido. Carlos encendió su linterna y el haz de luz reveló un pasillo descendente que se hundía en las profundidades de la tierra. Las paredes de concreto estaban marcadas por el tiempo, con manchas de óxido y moho, formando patrones inquietantes. Pero lo más extraño eran las marcas en las paredes, arañazos profundos que parecían demasiado deliberados para ser casuales. Descendieron por las escaleras metálicas que resonaban bajo sus pies. El refugio era más grande de lo que imaginaban. La primera sala era amplia, con literas oxidadas alineadas contra las paredes. Había mantas viejas, todavía dobladas con pulcritud sobre los colchones. Elena tocó una de ellas y sintió un escalofrío. Estaban limpias, demasiado limpias para un lugar abandonado. En la mesa del centro había platos dispuestos como si alguien estuviera a punto de cenar. 4 platos, 4 vasos, 4 sillas. El polvo cubría todo excepto los platos. Mateo señaló algo que hizo que todos se quedaran helados. Había comida en los platos. Comida podrida, sí, pero comida que alguna vez había sido una cena familiar. Carlos intentó mantener la calma mientras exploraban más habitaciones. Encontraron un baño con toallas colgadas, productos de higiene ordenados en una repisa. En una de las habitaciones más pequeñas había juguetes esparcidos por el suelo. Una muñeca con el vestido rasgado yacía boca abajo, y junto a ella un tren de juguete con sus vagones perfectamente alineados. Lucía se acercó a la muñeca y estaba a punto de tocarla cuando Elena la detuvo. Había algo escrito en la pared detrás de los juguetes, con lo que parecía ser carbón o algo más oscuro. No salgan después del anochecer. La temperatura pareció descender varios grados. Carlos decidió que explorarían todo el refugio antes de decidir si quedarse o arriesgarse con la tormenta. Pasaron por una despensa llena de latas oxidadas y paquetes de comida vencida hace décadas. Pero en un estante más bajo encontraron alimentos más recientes, latas que no tenían más de 5 años. La siguiente habitación era una especie de sala de comunicaciones, radios antiguas, cables enredados y una libreta abierta sobre la mesa. Elena se acercó y comenzó a leer en voz alta las entradas escritas con letra temblorosa. Día 1. Llegamos al refugio. Los niños están asustados, pero a salvo. Afuera el mundo se ha vuelto loco. Día 15. La comida se está acabando. Miguel intentó salir a buscar provisiones. No regresó hasta el amanecer. Dice que escuchó voces en la oscuridad, voces que lo llamaban por su nombre. Día 30. Los niños ya no juegan, se quedan mirando las paredes. Ana dice que escucha rasguños en la puerta de acero durante la noche. Yo también los escucho. Día 45. Miguel ha cambiado. Sus ojos, hay algo mal en sus ojos. Ya no habla, solo susurra cosas que no puedo entender. Los niños se esconden de él. Día 60. Ana desapareció anoche. Buscamos por todo el refugio. Las puertas siguen cerradas desde adentro. Es imposible que haya salido. ¿Dónde está mi esposa? Las siguientes páginas estaban arrancadas. Solo quedaba una última entrada, escrita con trazos erráticos. Día 87. Ellos están dentro. Siempre estuvieron dentro. Nunca salimos porque no podemos. El refugio no nos protege de lo que está afuera. Nos protege de nosotros mismos. Si están leyendo esto, ya es demasiado tarde. El refugio los ha elegido.
Elena cerró la libreta con manos temblorosas. Carlos quiso reír, decir que era una broma macabra, pero la risa murió en su garganta cuando escucharon el sonido. Era un rasguño lento, deliberado, que provenía de las profundidades del refugio. Un rasguño metálico contra el concreto, como uñas arrastrándose por las paredes. Y luego el sonido de pasos pequeños, pasos de niños corriendo en la oscuridad. Mateo apuntó su linterna hacia el pasillo. Durante un segundo, todos lo vieron. Una figura pequeña al final del corredor, una niña con un vestido desgarrado que les daba la espalda. Cuando la luz la alcanzó, giró la cabeza de forma antinatural, demasiado rápido, demasiado lejos. Su rostro estaba en sombras, pero sus ojos brillaban con un resplandor pálido. La figura desapareció en un instante, como si nunca hubiera estado allí. Pero el sonido de los pasos continuaba, multiplicándose, acercándose desde todas direcciones. Había más de uno, había muchos. Carlos tomó a su familia y corrieron hacia la salida, sus pasos resonando como tambores en el estrecho pasillo. Pero cuando llegaron a las escaleras, la puerta de acero que habían dejado entreabierta estaba completamente cerrada. Carlos empujó con todas sus fuerzas, pero la puerta no cedía. Estaba cerrada desde afuera. Elena golpeó el metal gritando por ayuda, pero solo el eco de su propia voz le respondía. Mateo intentó ayudar a su padre, mientras Lucía sollozaba aferrada a las piernas de su madre. El sonido de los pasos se detuvo abruptamente, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Entonces escucharon una voz, suave y melodiosa, la voz de una mujer que cantaba una nana. Venía de las profundidades del refugio, de la sala donde habían visto los platos dispuestos. La voz se acercaba, acompañada por el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo. No tenían más opción que retroceder, alejarse de las escaleras y adentrarse más en el refugio. Encontraron una puerta que no habían visto antes, medio oculta detrás de un estante. Carlos la abrió y empujó a su familia adentro, cerrándola justo cuando la luz de sus linternas reveló una sombra que se deslizaba por el pasillo. La nueva habitación era pequeña, sin ventanas ni otra salida. Las paredes estaban cubiertas de fotografías viejas, cientos de ellas, mostrando a diferentes familias. Todas las fotografías tenían algo en común. Estaban tomadas en ese mismo refugio, en esas mismas habitaciones. Y en todas, las personas sonreían, pero sus ojos estaban completamente negros. En la esquina de la habitación había una cámara vieja en un trípode, apuntando hacia ellos. Elena se acercó y vio que había una fotografía recién revelada en la bandeja de la cámara. Era una foto de ellos cuatro, entrando al refugio hace apenas unas horas. Pero en la foto, detrás de ellos, había otras figuras. Siluetas borrosas que los seguían, que los observaban. Mateo encontró otra libreta, más nueva que la anterior. La abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. A quien llegue después de nosotros, el refugio es una trampa. No es un lugar de protección, es un lugar de cosecha. Las familias que vinieron antes nunca se fueron realmente. Se convirtieron en parte de él, en los guardianes que aseguran que otros compartan su destino. Hay algo en este lugar, algo antiguo que se alimenta del miedo y la desesperación. Construyeron el refugio encima de algo que debió permanecer enterrado. No fue un accidente encontrar este lugar. El refugio los atrajo, los eligió. Hay una forma de escapar, pero requiere un sacrificio. Uno debe quedarse para que los demás puedan irse. Uno debe unirse a los que esperan en la oscuridad, convertirse en el guardián para la próxima familia. Es la única manera. Carlos miró a su familia. Elena sostenía a Lucía que sollozaba en silencio. Mateo, aunque intentaba parecer valiente, tenía los ojos llenos de terror. Él era el padre, el protector. Sabía lo que debía hacer. Pero antes de que pudiera hablar, Elena lo tomó de la mano.
Sus ojos le dijeron todo. Ella también había entendido. Y en ese momento de conexión silenciosa, ambos se dieron cuenta de que ninguno dejaría al otro atrás. Los rasguños en la puerta comenzaron de nuevo, más insistentes, más fuertes. La madera comenzaba a astillarse. Las voces del otro lado se multiplicaban, susurrando nombres, susurrando promesas, susurrando mentiras. Mateo encontró algo más en la libreta, una última página oculta entre las otras. Hay otra forma. No está garantizada, pero existe. El refugio se construyó sobre un sitio de poder, y ese poder tiene reglas. Si logran encontrar el corazón del refugio, el lugar más profundo, donde todo comenzó, pueden intentar sellarlo. Pero el camino está guardado por aquellos que fallaron antes. Carlos tomó la decisión. Moverían el estante y encontrarían un camino más profundo. Tenían que intentarlo. Entre quedarse atrapados en esa habitación o enfrentar lo que acechaba en la oscuridad, eligieron luchar. Empujaron el pesado estante con esfuerzo combinado. Detrás de él encontraron otra puerta, esta más antigua, con símbolos extraños tallados en la madera podrida. Carlos la abrió y una corriente de aire frío y putrefacto los golpeó. Las escaleras que descendían eran de piedra antigua, mucho más viejas que el búnker de concreto. Estas escaleras existían antes de que el refugio fuera construido. Descendían en espiral, perdiéndose en una oscuridad absoluta que sus linternas apenas podían penetrar. Comenzaron el descenso. Las paredes de piedra estaban talladas con escenas perturbadoras. Figuras humanas siendo consumidas por sombras, familias enteras transformándose en algo monstruoso, y en el centro de cada talla, un símbolo que se repetía, un círculo con líneas que se extendían como raíces. Mientras descendían, las voces se volvían más fuertes, pero también más claras. Podían distinguir palabras ahora, súplicas, advertencias, amenazas. Reconocieron algunas. Eran los nombres de la familia de la libreta. Miguel, Ana y sus hijos estaban ahí, en algún lugar de la oscuridad, esperando. El aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Lucía comenzó a toser y Elena la cargó. Mateo mantenía su linterna firme, iluminando el camino para su padre. Las escaleras finalmente terminaron en una cámara circular. En el centro de la cámara había un pozo. No era un pozo de agua, sino de oscuridad pura, una oscuridad que parecía tener sustancia, que se movía y respiraba. Alrededor del pozo había restos de un ritual antiguo, velas consumidas, símbolos dibujados con sangre seca y objetos personales de incontables familias. Elena encontró una foto familiar entre los objetos. Era reciente, de hace apenas unos años. Una familia sonriente frente a una casa. En la parte trasera estaba escrito, Familia Rodríguez, juntos para siempre. Pero algo había sido agregado con otra tinta, más oscura. El refugio nos encontró. Del pozo comenzaron a emerger las figuras. Primero fueron sombras, luego tomaron formas más definidas. Eran las familias anteriores, o lo que quedaba de ellas. Sus rostros estaban distorsionados por el sufrimiento y el tiempo. Sus cuerpos se movían de formas antinaturales, como marionetas con los hilos rotos. Miguel estaba entre ellos, o algo que alguna vez fue Miguel. Su rostro era una máscara de agonía congelada. Extendió una mano hacia la familia Mendoza, y cuando habló, su voz era un coro de susurros. Únanse a nosotros. El dolor termina cuando te rindes. El refugio cuida de sus hijos. Solo dejen de luchar. Pero Carlos notó algo. Las figuras no podían acercarse demasiado al borde del pozo. Había algo que los mantenía atados a él, como si fueran parte de la oscuridad misma. Recordó las palabras de la libreta, sellar el corazón del refugio. Miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera servir. Entonces lo vio. En las paredes había antorchas antiguas y junto a una de ellas recipientes de lo que parecía ser aceite.
El refugio moderno había sido construido sobre estas cámaras, pero alguien había dejado herramientas para aquellos lo suficientemente valientes o desesperados para usarlas. Carlos entendió. El pozo era la fuente, el origen del poder del refugio. Si lo sellaban con fuego, tal vez podrían romper la maldición. Pero significaba acercarse peligrosamente a las figuras, arriesgarse a ser arrastrados con ellos. Comenzó a preparar las antorchas mientras Elena mantenía a los niños alejados del pozo. Las figuras se agitaban, sus voces se volvían más frenéticas. Sabían lo que él planeaba hacer. No puedes destruirnos, siseaban. Somos parte de este lugar ahora, somos eternos, y ustedes también lo serán. Mateo ayudó a su padre, mostrando un coraje que Carlos no sabía que poseía. Juntos empaparon trapos viejos con el aceite y prepararon varias antorchas. Elena encontró trozos de madera de los rituales antiguos que aún podían arder. Las figuras comenzaron a avanzar, desafiando la barrera invisible que las contenía. Su desesperación era palpable. Si el pozo era sellado, su existencia misma podría terminar. Pero Carlos sabía que esa era su única oportunidad. Encendió la primera antorcha y la arrojó al pozo. Las llamas cayeron en la oscuridad y por un momento nada pasó. Luego, un grito surgió de las profundidades, un grito que no era humano ni animal, sino algo primordial y terrible. Las figuras retrocedieron como si hubieran sido golpeadas físicamente. La oscuridad del pozo comenzó a retorcerse, a combatir contra las llamas que intentaban consumirla. Carlos arrojó más antorchas, una tras otra. Elena y Mateo le pasaban las antorchas preparadas tan rápido como podían. El pozo comenzó a arder con un fuego que no era natural. Llamas que ardían en tonos de azul y verde, consumiendo la oscuridad misma. Las figuras chillaban, sus formas comenzaban a deshacerse. Miguel cayó de rodillas y por un momento su rostro recuperó algo de humanidad. «Gracias», susurró antes de disolverse en cenizas. Pero el pozo no estaba sellado todavía. Necesitaban algo más, algo personal, algo que tuviera significado. Carlos recordó otra parte de la libreta, un sacrificio. Buscó en sus bolsillos y encontró su anillo de bodas. Elena, entendiendo, hizo lo mismo. Mateo sacó el reloj que su abuelo le había dado. Lucía, con lágrimas en los ojos, ofreció su osito de peluche, su más preciado tesoro. Arrojaron sus objetos al fuego. Las llamas rugieron con renovada furia y la oscuridad finalmente comenzó a retroceder. El pozo se sellaba, capa por capa, mientras las últimas figuras desaparecían en una bruma de cenizas. La cámara comenzó a temblar. Las paredes se agrietaban y el techo amenazaba con colapsar. Habían destruido el corazón del refugio y ahora toda la estructura respondía. Tenían que salir, y rápido. Corrieron hacia las escaleras mientras rocas comenzaban a caer a su alrededor. Carlos llevaba a Lucía en sus brazos, Elena corría detrás de ellos y Mateo cerraba la marcha, asegurándose de que nadie se quedara atrás. Las escaleras de piedra comenzaban a desmoronarse bajo sus pies. Llegaron a la habitación de las fotografías justo cuando el techo de la cámara inferior colapsaba completamente. Las fotografías en las paredes se quemaban espontáneamente, liberando a las almas atrapadas en ellas. Una por una, las imágenes de las familias se desvanecían. Los rostros sonreían con genuina paz antes de desaparecer. Siguieron corriendo por los pasillos del búnker. Las luces que no habían funcionado en años comenzaban a parpadear y explotar. Los objetos dejados por las familias anteriores se desintegraban en polvo. El refugio estaba muriendo y se llevaba consigo todos los horrores que había albergado. Llegaron a las escaleras principales. La puerta de acero que había estado cerrada ahora colgaba de sus bisagras, retorcida por fuerzas invisibles. La tormenta del exterior había cesado y la primera luz del amanecer se filtraba a través de la abertura. Salieron tropezando al aire fresco de la mañana.
Detrás de ellos, el refugio colapsaba sobre sí mismo con un rugido ensordecedor. El suelo se hundía, tragándose la entrada y toda evidencia de que el lugar había existido alguna vez. En menos de un minuto, solo quedaba un claro en el bosque, con tierra recién removida y hierba que ya comenzaba a crecer sobre ella. La familia Mendoza se abrazó, temblando por el frío, el agotamiento y el alivio. Habían sobrevivido, habían roto la maldición. Las familias atrapadas finalmente habían encontrado paz. Miraron su auto, aún estacionado donde lo habían dejado. Parecía que había pasado una eternidad, pero el reloj en el tablero mostraba que solo habían estado dentro del refugio por 6 horas. 6 horas que habían sentido como días. Carlos revisó sus bolsillos y encontró las llaves del auto. Mientras la familia subía al vehículo, Mateo miró hacia atrás, al lugar donde había estado la entrada del refugio. Por un momento creyó ver figuras entre los árboles, figuras translúcidas que los observaban. Pero no eran amenazantes. Levantaban sus manos en despedida, en agradecimiento. Luego, con la luz creciente del sol, desaparecieron como niebla matutina. Condujeron en silencio durante la primera hora. Lucía se había quedado dormida, acurrucada en el asiento trasero, su respiración finalmente tranquila. Elena miraba por la ventana, procesando lo que habían vivido. Mateo revisaba su teléfono, que milagrosamente aún tenía batería, y encontró señal por primera vez en horas. Carlos conducía con determinación, alejándose de aquel bosque, de aquel lugar maldito, pero sabía que nunca podrían olvidar, no completamente. Las pesadillas vendrían, los recuerdos los perseguirían, pero estaban juntos, estaban vivos, y eso era lo único que importaba. Mientras el sol subía en el cielo, pintando el mundo de dorado, Elena finalmente habló. «Nadie nos va a creer». Carlos sonrió débilmente. «No necesitan creernos. Nosotros lo sabemos y nos tenemos el uno al otro». Mateo se inclinó desde el asiento trasero. «Papá, ¿crees que hay más lugares como ese?». Carlos pensó en la pregunta. En su corazón sabía la respuesta. El mundo estaba lleno de lugares oscuros, de secretos enterrados, de horrores que acechaban en los márgenes. Pero también estaba lleno de luz, de personas valientes, de familias dispuestas a luchar por su supervivencia. «Probablemente», admitió finalmente, «pero no nos vamos a encontrar con ellos. Esta familia ha tenido suficiente aventura para toda una vida». Sin embargo, mientras conducían, ninguno de ellos notó el pequeño detalle en el espejo retrovisor. Reflejado en él, por solo un segundo, estaba el símbolo del refugio, el círculo con las líneas como raíces. Estaba marcado en la ventana trasera del auto, dibujado con lo que parecía ser polvo del refugio. La marca parpadeó y desapareció, pero su mensaje era claro. El refugio los había dejado ir, pero había dejado su marca en ellos. Siempre llevarían una parte de esa oscuridad consigo. La pregunta era si esa marca era una cicatriz o una semilla. Pasaron semanas. La familia Mendoza intentó regresar a su vida normal. Carlos volvió a su trabajo en la construcción. Elena retomó sus clases de arte. Los niños regresaron a la escuela. A todos les preguntaron sobre su ausencia, sobre el viaje del que habían regresado callados y ojerosos. Inventaron una historia. Habían estado de campamento, se perdieron en el bosque durante la tormenta y les tomó tiempo encontrar el camino de regreso. La historia era lo suficientemente simple como para ser creíble, lo suficientemente aburrida como para que la gente dejara de preguntar, pero las pesadillas eran constantes. Lucía despertaba gritando, describiendo figuras en las sombras de su habitación. Mateo desarrolló un miedo irracional a los sótanos y lugares cerrados. Elena no podía pasar por edificios abandonados sin sentir un escalofrío de terror. Carlos intentaba mantener a la familia unida, pero él también sufría. En sus sueños, aún estaba en el refugio, aún escuchaba los rasguños en las paredes
Aún veía los ojos negros de las fotografías siguiéndolo. Una noche, un mes después de su escape, Carlos despertó con un sobresalto. Había escuchado algo, un rasguño suave en la ventana de su habitación. Se levantó con cuidado para no despertar a Elena y se acercó a la ventana. No había nada afuera, solo su reflejo en el cristal, pero algo estaba mal con su reflejo. Por un segundo, sus ojos en el reflejo eran completamente negros. Parpadeó y el momento pasó. Decidió que era hora de buscar ayuda. No podían vivir así, perseguidos por recuerdos y pesadillas. A la mañana siguiente comenzó a investigar. Buscó terapeutas especializados en trauma, grupos de apoyo, cualquier cosa que pudiera ayudar a su familia a sanar. Fue entonces cuando encontró algo inesperado. En un foro de internet, enterrado entre publicaciones sobre teorías de conspiración y experiencias paranormales, encontró un hilo titulado Sobrevivientes de los refugios. El hilo era viejo, con publicaciones que databan de años atrás. Personas de diferentes partes del país compartían historias similares. Refugios abandonados que los habían atrapado, oscuridades que se alimentaban del miedo, familias que nunca salieron. Pero lo más importante, hablaban de cómo habían logrado sanar. Hablaban de reuniones, de formar una comunidad de sobrevivientes que se entendían entre sí de una manera que nadie más podía. Carlos contactó a los administradores del foro y, para su sorpresa, recibió una respuesta rápida. Le dieron una dirección en la ciudad, un lugar donde los sobrevivientes se reunían una vez al mes. La próxima reunión era en 2 días. No le dijo a Elena de inmediato. Primero quería verificar que fuera real, que no fuera otra trampa, otra oscuridad disfrazada de ayuda. El día de la reunión, inventó una excusa sobre trabajar tarde y condujo a la dirección indicada. Era un edificio antiguo, pero bien mantenido, con una pequeña sala de reuniones en el segundo piso. Cuando llegó, había 12 personas sentadas en círculo. Todos levantaron la vista cuando entró, y Carlos vio reconocimiento en sus ojos. Ellos sabían, podían ver en él lo que él veía en ellos, la marca invisible del trauma compartido. Una mujer mayor, con cabello gris y ojos bondadosos pero cansados, le hizo una señal para que se sentara. «Bienvenido», dijo con voz suave. «No tienes que contarnos tu historia si no quieres, pero si decides hacerlo, aquí todos creerán cada palabra». Carlos se sentó, miró alrededor del círculo, viendo la variedad de rostros, jóvenes y viejos, de diferentes orígenes, todos unidos por haber sobrevivido a algo que no debería existir. Y por primera vez, desde aquella noche en el refugio, habló. Les contó todo: la tormenta, el búnker, las familias anteriores, el pozo de oscuridad, el fuego que lo selló. Las palabras salían como un río, liberando la presión que había estado acumulándose en su pecho. Nadie lo interrumpió, nadie lo juzgó. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos, pero también sentía algo que no había sentido en semanas: alivio. Otros comenzaron a compartir sus propias historias. Un hombre joven habló de un refugio en el desierto donde las sombras tomaban las formas de los miedos más profundos de las personas. Una pareja contó sobre un búnker costero donde el océano mismo parecía estar vivo y hambriento. Cada historia era diferente en los detalles, pero todas compartían elementos centrales: lugares que atraían a familias desesperadas, oscuridades que se alimentaban de su sufrimiento, y la necesidad de un sacrificio o un acto de valentía extrema para escapar. La mujer mayor, que se presentó como Marta, explicó su teoría. He estado estudiando esto durante 20 años, desde que mi propia familia escapó de un refugio en las montañas. Creo que estos lugares fueron construidos sobre sitios antiguos de poder, lugares donde el velo entre nuestro mundo y algo más oscuro es delgado. Durante tiempos de crisis, guerra, desastres naturales, la gente buscaba refugio, y estas entidades, lo que sea que son, aprendieron a usar esa desesperación.
Mostró un mapa en la pared marcado con docenas de puntos rojos. He documentado más de 50 refugios con reportes similares solo en este país. Y esos son solo los que conozco. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántas familias aún están atrapadas? La reunión continuó por horas. Compartieron estrategias de afrontamiento, técnicas para lidiar con las pesadillas, formas de ayudar a los niños a procesar el trauma. Carlos absorbía cada palabra, tomaba notas mentales sobre cosas que podrían ayudar a Lucía y Mateo. Al final de la noche, Marta le dio a Carlos una carpeta. Estos son recursos, terapeutas que tienen experiencia con trauma extremo, aunque no les dirás exactamente qué causó el trauma. Ejercicios para tu familia y números de contacto de todos nosotros. Nunca estás solo en esto. Carlos condujo a casa con una sensación renovada de esperanza. No estaban solos. Había otros que entendían, otros que habían sobrevivido. Tal vez, con tiempo y apoyo, su familia podría sanar realmente. Cuando llegó a casa, encontró a Elena despierta, esperándolo en la sala. ¿Dónde estuviste realmente?, preguntó sin acusación, solo cansancio. Carlos se sentó junto a ella y le mostró la carpeta. Le contó sobre el foro, la reunión, los otros sobrevivientes. Elena escuchó en silencio, lágrimas rodando por sus mejillas. «No estamos locos», susurró. «No», confirmó Carlos. «No lo estamos. Y vamos a estar bien. Va a tomar tiempo, pero vamos a sanar». Se abrazaron, sosteniendo la esperanza entre ellos como una vela frágil en la oscuridad. Arriba, podían escuchar a Mateo moviéndose en su habitación, probablemente despierto con otra pesadilla. Pero ahora tenían herramientas, tenían apoyo, tenían una comunidad. Los siguientes meses fueron un proceso lento. La familia comenzó a asistir a terapia juntos. No hablaban de refugios malditos o pozos de oscuridad, pero hablaban de trauma, de miedo, de cómo reconstruir un sentido de seguridad. Carlos continuó asistiendo a las reuniones mensuales, trajo a Elena a la tercera y ver a su esposa conectar con otras personas que habían pasado por experiencias similares fue profundamente sanador. Incluso consideraron llevar a Mateo, quien a sus 15 años parecía estar luchando más que nadie con el peso de lo que habían vivido. Lucía, sorprendentemente, parecía estar mejorando más rápido que el resto. Su terapeuta explicó que los niños pequeños a veces procesaban el trauma de manera diferente, más directa. Había comenzado a dibujar sus pesadillas, exteriorizándolas en papel. Los dibujos eran perturbadores, llenos de sombras y ojos oscuros, pero con cada semana que pasaba, los dibujos se volvían menos oscuros. Comenzaban a aparecer colores brillantes, soles, flores. Un día, 6 meses después del incidente, Lucía hizo un dibujo que dejó a Elena sin palabras. Era su familia, los 4 tomados de la mano bajo un arcoíris brillante. Pero en las esquinas del papel, apenas visibles, había pequeñas figuras sombreadas. No eran amenazantes, simplemente estaban allí observando. Y sobre ellas, Lucía había escrito con su letra infantil: «Los amigos que ayudamos». Elena mostró el dibujo en la siguiente reunión de sobrevivientes. Marta lo estudió con atención y sonrió tristemente. «Los niños ven las cosas de manera diferente», explicó. Para ella, no solo escaparon, liberaron a esas almas atrapadas, les dieron paz. Es una forma hermosa de procesar algo tan terrible. Pero no todo era progreso lineal. Hubo recaídas, días malos, noches donde las pesadillas regresaban con fuerza renovada. Hubo momentos en que Carlos dudaba de que alguna vez pudieran volver a ser normales. Fue durante uno de esos días malos cuando recibió una llamada inesperada. Era un investigador privado llamado Sebastián Torres, quien había encontrado su contacto a través del foro de sobrevivientes. «He estado investigando los refugios durante años», explicó Sebastián. «No para publicar historias o ganar dinero, sino para ayudar, para cerrar estos lugares antes de que atrapen a más familias. Escuché que ustedes sellaron uno. Eso es extraordinario.
La mayoría de la gente que entra nunca sale, y los que salen no logran destruirlo. Carlos se mostró cauteloso. ¿Qué quieres de nosotros? Información, cualquier cosa que puedan recordar sobre la ubicación, la estructura, los símbolos que vieron. Estoy trabajando con un equipo pequeño para mapear estos sitios y, cuando es posible, sellarlos permanentemente. No estoy pidiendo que regresen o se expongan nuevamente, solo su conocimiento. Carlos habló con Elena esa noche. La decisión no fue fácil. Revivir esos recuerdos, incluso solo para compartir información, era doloroso. Pero pensaron en otras familias, en otras personas que podrían toparse con lugares como ese. Si podemos evitar que alguien más pase por esto, dijo Elena finalmente, tenemos que intentarlo. Se reunieron con Sebastián en un café neutral durante el día, rodeados de gente normal viviendo vidas normales. Sebastián era un hombre de unos 40 años, con cicatrices visibles en sus manos y una mirada que reconocía inmediatamente el peso del trauma. Mi hermana menor, explicó, sin que nadie preguntara. Tenía 10 años cuando entramos a un refugio durante una evacuación por huracán. Yo salí, ella no. Eso fue hace 20 años. He dedicado mi vida a asegurarme de que ninguna otra familia pierda a alguien de esa manera. Carlos y Elena compartieron todo lo que recordaban. Sebastián tomaba notas meticulosas, hacía preguntas específicas sobre la ubicación, los símbolos, la estructura del pozo. Cuando llegaron a la parte sobre el sellado con fuego y los objetos personales, Sebastián se detuvo. Eso es nuevo, admitió. La mayoría de los informes hablan de personas que lograron escapar, pero nunca destruir la fuente. Ustedes hicieron algo diferente, sacrificaron algo profundamente personal. Eso podría ser la clave. Les mostró su propia investigación, fotografías de otros refugios, testimonios de sobrevivientes, mapas detallados. Había un patrón. Los refugios estaban construidos sobre ley líneas antiguas, puntos donde múltiples líneas de energía se cruzaban. En el pasado, culturas indígenas habían evitado estos lugares o los habían usado para rituales controlados. Cuando llegó la modernidad y la necesidad de refugios antiaéreos y búnkeres, estos sitios fueron elegidos sin conocer su verdadera naturaleza. El problema es que no podemos simplemente destruir todos los refugios, explicó Sebastián. Algunos aún son usados, otros están en propiedades privadas o protegidas, y no todo el mundo cree en esto. Para ellos, somos solo gente loca con historias fantásticas. Entonces, ¿qué podemos hacer?, preguntó Elena. Sebastián sonrió débilmente. Documentar, advertir, y cuando encontremos uno activo, usar lo que ustedes descubrieron para sellarlo. Pero necesitamos más información, más patrones. Cada refugio parece tener sus propias reglas, sus propias peculiaridades. En las semanas siguientes, Carlos se encontró siendo arrastrado más profundamente a este mundo oculto. Sebastián lo conectó con otros investigadores, con archivistas que guardaban registros de construcciones antiguas, con historiadores que estudiaban los sitios de poder. Descubrieron que el refugio donde su familia había estado atrapada era uno de los más antiguos, construido en los años 50 durante la Guerra Fría. Pero la cámara debajo, la del pozo, era mucho más antigua. Databa de siglos atrás, posiblemente de tiempos precolombinos. Un antropólogo especializado en culturas nativas les mostró símbolos similares a los que habían visto. Son símbolos de contención, explicó. Culturas antiguas los usaban para marcar lugares donde el mundo de los espíritus se acercaba demasiado al nuestro. Eran advertencias, no decoraciones. Cuando los constructores del refugio excavaron, rompieron los sellos antiguos sin saberlo, y la oscuridad que había sido contenida durante siglos finalmente encontró una forma de alimentarse, a través del miedo y la desesperación de las familias que buscaban protección. Esta revelación fue tanto iluminadora como aterradora. Significaba que había más de estos sitios, mucho más.
Cada vez que la humanidad excavaba sin comprensión, cada vez que construía sin respeto por la historia del lugar, arriesgaba liberar algo que debía permanecer dormido. Carlos compartió esta información en la siguiente reunión de sobrevivientes. La reacción fue mixta. Algunos se sintieron validados, sabiendo que había una explicación, incluso si era aterradora. Otros se sintieron abrumados, dándose cuenta de que el problema era mucho más grande de lo que habían imaginado. Marta, la líder del grupo, propuso algo radical. Deberíamos formar una organización formal, no para cazar fantasmas o buscar publicidad, sino para ayudar. Para documentar estos lugares, ayudar a los sobrevivientes y trabajar con Sebastián para sellar los sitios cuando sea posible. La propuesta generó un debate intenso. Algunos argumentaban que ya habían sufrido suficiente, que merecían paz en lugar de seguir exponiéndose a estos horrores. Otros sentían una responsabilidad moral, sabiendo que su conocimiento podría salvar vidas. Carlos estaba dividido. Miró a Elena, quien había venido con él a la reunión. Ella tomó su mano y habló. No estoy diciendo que debamos convertirnos en cazadores de estos lugares, pero podemos ser un recurso, podemos estar aquí para las personas que salen de esos refugios confundidas y traumatizadas. Podemos ofrecer lo que nos hubiera gustado tener, comprensión inmediata, apoyo y la certeza de que no estaban locos. Su propuesta fue más moderada y encontró mayor aceptación. Formaron una red de apoyo, un sitio web discreto donde los sobrevivientes podían encontrar ayuda. Trabajarían con Sebastián compartiendo información, pero no se expondrían activamente al peligro. La vida continuó. Mateo comenzó a hablar más abiertamente sobre sus experiencias, primero solo con la familia, luego en terapia. Desarrolló un interés en la psicología, fascinado por cómo la mente procesaba el trauma. Decía que cuando fuera mayor quería ayudar a otros que habían pasado por experiencias que nadie más podía entender. Lucía continuó mejorando. Sus pesadillas se volvieron menos frecuentes. Volvió a reír, a jugar, a ser una niña de 8 años normal. Aunque a veces Elena la encontraba mirando las sombras con una comprensión que ningún niño debería tener. Un año después del incidente, Carlos recibió una llamada de Sebastián. Había encontrado otro refugio activo, esta vez en el norte, cerca de la frontera. Una familia había entrado hace 2 semanas buscando protección de una tormenta. Sus parientes habían reportado su desaparición. «No te estoy pidiendo que vayas», aclaró Sebastián rápidamente. «Pero, basado en tu experiencia, ¿hay algo específico que debería buscar? ¿Alguna advertencia que pueda dejar cerca?» Carlos pensó en las palabras de la libreta que habían encontrado. Hay que documentar todo lo posible sobre el interior antes de intentar sellarlo. Los símbolos, la estructura, todo. Cada refugio es diferente, y si encuentras un pozo o una fuente central de oscuridad, fuego y sacrificio personal parecen ser la clave. ¿Y si no puedo llegar a tiempo para salvar a la familia?, preguntó Sebastián, con dolor en su voz. Entonces, asegúrate de que sea el último refugio que cobra víctimas. Séllalo para que nadie más entre. Sebastián fue al refugio con un pequeño equipo. Lograron entrar, pero la familia ya se había perdido en las profundidades. Siguiendo el consejo de Carlos, encontraron el centro del refugio, un sótano inundado donde la oscuridad parecía tener vida propia. Usaron fuego y cada miembro del equipo sacrificó algo personal: fotografías de seres queridos, joyas de familia, objetos que llevaban significado emocional profundo. El refugio colapsó, sellado permanentemente. La familia perdida nunca fue encontrada, pero Sebastián dejó un memorial pequeño cerca del lugar. 4 nombres tallados en una piedra, los nombres de las personas que habían entrado, pero nunca salieron. Cuando Sebastián llamó para informar a Carlos sobre el resultado, su voz estaba ronca por la emoción. «No pude salvarlos», dijo,
Pero sellamos el lugar. Nadie más será atrapado ahí. Es algo, ¿verdad? Es todo lo que podemos hacer, respondió Carlos. Salvar a quien podamos, sellar lo que no podamos salvar y recordar a los que perdimos. Esta se convirtió en la misión silenciosa de su pequeño grupo. No eran héroes, no buscaban reconocimiento. Eran simplemente personas que habían visto la oscuridad y habían sobrevivido, tratando de asegurar que otros no tuvieran que sufrir lo mismo. 2 años después del incidente original, la familia Mendoza había encontrado un nuevo tipo de normalidad. Las cicatrices permanecían, tanto visibles como invisibles, pero ya no definían cada momento de sus vidas. Carlos había comenzado a escribir sobre su experiencia, no para publicar, sino como terapia. Páginas y páginas de recuerdos, emociones, reflexiones sobre lo que habían vivido y lo que significaba. Elena leía cada palabra y a veces agregaba sus propias notas. Mateo, ahora con 17 años, se había convertido en un estudiante ejemplar. Su experiencia lo había madurado de maneras que sus compañeros no podían entender. Había comenzado a trabajar como voluntario en una línea de ayuda para crisis, usando su comprensión del trauma para ayudar a otros. Lucía, de 10 años, era la más resiliente de todos. Había transformado su experiencia en arte, creando pinturas hermosas que de alguna manera capturaban tanto la oscuridad que habían enfrentado como la luz que habían encontrado. Su maestra de arte decía que tenía un don especial, una profundidad emocional inusual para alguien tan joven. Pero la tranquilidad no duraría para siempre. Una noche, 3 años después de su escape del refugio, Carlos tuvo un sueño diferente. No era una pesadilla, no exactamente. Era más como un recuerdo, pero de algo que nunca había sucedido. En el sueño, estaba de vuelta en la cámara del pozo, pero esta vez estaba solo. Las llamas aún ardían, conteniendo la oscuridad, pero algo estaba cambiando. Los sellos se estaban debilitando. Una voz, que no era exactamente una voz, sino más bien un sentimiento, le susurraba: «El fuego no es eterno, nada lo es». Despertó sobresaltado, cubierto de sudor frío. No era solo un sueño, era una advertencia. Llamó a Sebastián a primera hora de la mañana. «El refugio que sellamos. ¿Has monitoreado el sitio?» «No regularmente», admitió Sebastián. «Después de que colapsa, generalmente permanece sellado. ¿Por qué? Necesitamos verificarlo. Creo que algo está mal». 3 días después, Carlos encontró coraje para hacer algo que había jurado nunca hacer: regresar al sitio del refugio. Sebastián lo acompañó, junto con otros 2 investigadores del equipo. Elena insistió en ir también. «Si esto es real, si hay algo mal, lo enfrentamos juntos», dijo con una determinación que no aceptaba argumentos. Dejaron a los niños con la hermana de Elena, diciendo solo que tenían que hacer un viaje corto de investigación. Mateo, más perceptivo de lo que querían admitir, abrazó a sus padres por un largo momento antes de que partieran. «Vuelvan», fue todo lo que dijo. «Pase lo que pase, vuelvan». El viaje al bosque fue silencioso y tenso. Cuando llegaron al claro donde el refugio había estado, encontraron que la vegetación había crecido sobre el sitio, como esperaban. Pero había algo más. El suelo estaba hundido en el centro, como si algo debajo estuviera tirando de él hacia abajo. Sebastián sacó su equipo de medición, instrumentos que detectaban campos electromagnéticos y anomalías de temperatura. Las lecturas eran alarmantes. Había actividad debajo del suelo, energía que no debería estar ahí si el refugio había sido sellado apropiadamente. «¿Cómo es posible?», susurró uno de los investigadores. «Vimos el lugar colapsar, usamos el fuego, los sacrificios, seguimos el protocolo». Carlos se arrodilló y tocó el suelo. Estaba caliente, inusualmente caliente para un día fresco de otoño, y podía sentir algo más, una vibración sutil como un pulso. «No sellamos el refugio», dijo lentamente, la realización golpeándolo como un martillo. «Sellamos el pozo, pero la entidad, la oscuridad,
Es más grande que eso. El pozo era solo una manifestación, un punto de entrada. La cosa en sí es más profunda, más extendida. Elena tragó saliva. ¿Estás diciendo que solo pospusimos lo inevitable? Estoy diciendo que la contuvimos temporalmente, pero ahora está buscando otra forma de emerger. Como para confirmar sus palabras, el suelo tembló levemente. No era un terremoto, era algo más localizado, más intencional. Algo debajo estaba despertando. Sebastián revisó sus registros en su tableta. Si esto es cierto, entonces todos los refugios que hemos sellado eventualmente podrían reabrirse. Todas esas familias, todos esos sacrificios fueron solo soluciones temporales. La desesperación comenzó a apoderarse del grupo, pero Carlos la rechazó. Habían sobrevivido una vez enfrentándose a lo imposible. Encontrarían una manera de hacerlo de nuevo. Necesitamos entender qué es esto realmente, dijo. No solo estos refugios individuales, sino la fuente, la entidad que se alimenta de ellos. Tiene que haber una forma de detenerla permanentemente. Pasaron los siguientes días investigando frenéticamente. Consultaron con expertos en folclore, arqueólogos, incluso con un par de académicos escépticos que estudiaban fenómenos paranormales. Las piezas comenzaron a unirse lentamente. La entidad no era un demonio o un fantasma en el sentido tradicional. Era algo más antiguo, algo que había existido mucho antes de que los humanos comenzaran a clasificar lo sobrenatural. Era una fuerza de entropía, de descomposición que se alimentaba de emociones negativas concentradas: miedo, desesperación, dolor. Los sitios de poder donde se construyeron los refugios no eran puertas a otro mundo, sino más bien puntos débiles en la realidad donde esta fuerza podía infiltrarse. Los antiguos habían aprendido a crear sellos que mantenían la fuerza contenida. Pero esos sellos requerían mantenimiento ritual constante. Cuando las culturas antiguas desaparecieron, los rituales se perdieron. Los sellos se debilitaron gradualmente a lo largo de siglos. Luego llegó el siglo XX con sus guerras y su necesidad de refugios, y los humanos inadvertidamente proporcionaron recipientes perfectos para que la entidad se manifestara. Entonces, ¿cómo los detenemos?, preguntó Elena después de absorber toda esta información. Un académico anciano, el doctor Ramírez, que había dedicado su vida al estudio de sitios arqueológicos mesoamericanos, ofreció una posibilidad. Los sellos antiguos funcionaban porque estaban hechos con intención comunitaria, explicó. No era un solo sacrificio, sino toda una comunidad trabajando en armonía para contener la oscuridad. Si quieren un sello permanente, necesitan algo similar. ¿Una comunidad?, repitió Carlos. ¿Te refieres a todas las personas del grupo de sobrevivientes? No solo ellos, dijo el doctor Ramírez. Todos los que han sido tocados por estos refugios, todos los que han sentido la oscuridad. Su experiencia compartida, su trauma colectivo, puede ser transformado en poder. No para destruir la entidad, eso puede ser imposible, pero para crear un sello lo suficientemente fuerte como para contenerla por generaciones. Era una tarea monumental. Requerían reunir a docenas, tal vez cientos de sobrevivientes dispersos por todo el país. Muchos de ellos habían pasado años tratando de olvidar, de seguir adelante. Pedirles que regresaran, que se confrontaran con sus peores recuerdos, era pedir lo imposible. Pero cuando Marta y Carlos comenzaron a hacer llamadas explicando la situación, la respuesta fue abrumadora. Los sobrevivientes entendían. Habían vivido sabiendo que otros podrían sufrir lo mismo. Si había una oportunidad, por remota que fuera, de cerrar este capítulo permanentemente, estaban dispuestos a intentarlo. Durante las siguientes semanas se formó un plan. Identificarían el sitio de poder más fuerte, el punto central donde la entidad era más activa. Allí realizarían un ritual colectivo, basado en los antiguos pero adaptado a su situación moderna.
El doctor Ramírez, con la ayuda de otros académicos, reconstruyó lo que podía del ritual antiguo. Requerían 7 días de preparación, durante los cuales los participantes ayunarían parcialmente, meditarían sobre sus experiencias y prepararían objetos de significado personal para el sacrificio final. El sitio elegido fue, irónicamente, donde todo había comenzado para la familia Mendoza. Las lecturas electromagnéticas confirmaban que ese refugio era uno de los puntos más activos. La oscuridad estaba más cerca de emerger allí que en cualquier otro lugar. 122 sobrevivientes hicieron el viaje. Llegaron de todos los rincones del país, algunas familias completas, otros individuos solitarios que habían perdido seres queridos en los refugios. Sebastián y su equipo coordinaron la logística, estableciendo un campamento temporal en el bosque cerca del sitio. Carlos observaba a la multitud reunida y sintió una mezcla de temor y esperanza. Aquí estaban personas que habían tocado el fondo de la desesperación y habían sobrevivido. Si alguien podía enfrentarse a la oscuridad y ganar, eran ellos. Elena estaba a su lado, sosteniendo su mano. Mateo y Lucía habían insistido en venir también, a pesar de las objeciones iniciales de sus padres. Esto comenzó con nosotros, había dicho Mateo. Deberíamos estar aquí para terminarlo. Los 7 días de preparación fueron intensos. Cada sobreviviente compartió su historia completa, sin omitir detalles por dolorosos que fueran. Lloraron juntos, se sostuvieron unos a otros y lentamente transformaron su dolor individual en algo colectivo, algo más fuerte. El doctor Ramírez los guiaba a través de meditaciones y ejercicios diseñados para enfocar su intención. No era magia en el sentido fantástico, explicaba, sino más bien la aplicación concentrada de voluntad humana en un lugar donde la realidad era maleable. En la víspera del ritual final, Carlos no pudo dormir. Caminó por el campamento, observando a las otras familias preparándose en silencio. Se detuvo ante una tienda donde una mujer anciana rezaba en voz baja. Ella había perdido a sus 3 hijos en un refugio hace 30 años. ¿Crees que funcionará?, le preguntó Carlos. Ella abrió los ojos y le sonrió con tristeza. Tiene que funcionar. He vivido 30 años sabiendo que mis hijos están atrapados en algún lugar entre la vida y la muerte, sus almas utilizadas como combustible para esa cosa. Si este ritual puede liberarlos, puedo finalmente descansar. El día del ritual amaneció claro y frío. Los sobrevivientes se reunieron en círculos concéntricos alrededor del sitio del refugio colapsado. En el centro estaba Carlos con su familia, Marta, Sebastián y otros 7 sobrevivientes que habían estado en contacto directo con el centro de diferentes refugios. Cada persona llevaba su objeto de sacrificio. Carlos llevaba una fotografía de su familia tomada el día antes de entrar al refugio, cuando aún eran ingenuos sobre los horrores que existían en el mundo. Elena llevaba su anillo de compromiso original, recuperado milagrosamente del refugio colapsado. Mateo llevaba el reloj de su abuelo. Lucía llevaba un dibujo que había hecho, mostrando a su familia y a todas las almas que habían ayudado a liberar. El ritual comenzó al amanecer. El doctor Ramírez los guiaba a través de cánticos en lenguas antiguas, palabras que resonaban con poder a pesar de que nadie entendía completamente su significado. Los sobrevivientes unían sus voces y el sonido era tanto hermoso como inquietante. El suelo comenzó a temblar. La oscuridad bajo la tierra sentía lo que estaba sucediendo y no estaba contenta. Grietas comenzaron a formarse en el suelo, y de ellas emergía una niebla negra que olía a descomposición. Pero los sobrevivientes no se detuvieron. Habían enfrentado esta oscuridad antes y habían sobrevivido. No retrocederían ahora. Uno por uno, comenzaron a arrojar sus objetos de sacrificio al centro, donde una hoguera había sido encendida con madera de árboles sagrados.
Cada objeto que tocaba las llamas liberaba una ráfaga de luz brillante que empujaba la oscuridad hacia atrás. Carlos fue el primero del círculo interior. Sostuvo la fotografía por un momento, memorizando las caras felices de su familia. Luego la arrojó al fuego. Las llamas rugieron y sintió algo liberarse dentro de él, una presión que no sabía que estaba cargando. Uno tras otro, los objetos fueron sacrificados. Con cada sacrificio, las voces de los sobrevivientes se volvían más fuertes, más unificadas. No eran 122 individuos ahora, eran uno solo, una voluntad colectiva enfocada en un propósito singular: contener la oscuridad. La tierra se abrió completamente, revelando el abismo debajo. Ya no era solo el pozo de un refugio, sino algo mucho más vasto. La oscuridad se extendía como un océano subterráneo, pulsando con una hambre ancestral. Por un momento, pareció que la oscuridad ganaría. Tentáculos de sombra se extendieron desde el abismo, alcanzando a los sobrevivientes. Algunos gritaron, retrocedieron, pero otros se sostuvieron firmes. Se tomaron de las manos, formando una cadena humana de resistencia. Fue Lucía quien dio el golpe final. Con una claridad que solo los niños poseen, caminó directamente al borde del abismo y arrojó su dibujo. Pero no lo arrojó al fuego. Lo arrojó directamente a la oscuridad. El dibujo flotó por un momento, iluminado por una luz que venía de ninguna parte, y en él todas las almas que la familia Mendoza había liberado parecieron cobrar vida. Las figuras en el dibujo se movían, brillaban, cantaban. La oscuridad reaccionó violentamente, retorciéndose como si hubiera sido quemada. El dibujo de Lucía no era un sacrificio de pérdida, sino un sacrificio de esperanza, de luz, de todo lo opuesto a lo que la entidad representaba. Los otros sobrevivientes entendieron. Sus sacrificios habían sido de dolor, de lo que habían perdido, pero necesitaban también ofrecer lo que habían ganado: resiliencia, amor, esperanza, el simple acto de haber sobrevivido. Cada persona comenzó a gritar sus victorias en la oscuridad. «Sobreviví, mi familia está a salvo, elegí vivir, el miedo no me controla». Las afirmaciones se convirtieron en un rugido que rivalizaba con el sonido de la oscuridad. El abismo comenzó a cerrarse, no rápidamente, sino gradualmente, como una herida sanando. Los símbolos antiguos comenzaron a aparecer en el suelo, brillando con luz dorada. El doctor Ramírez sollozaba de alegría. Los sellos se estaban reformando, pero esta vez no solo con poder antiguo, sino con la voluntad colectiva de más de 100 almas que se negaban a ser consumidas. Tomó horas. El sol estaba alto en el cielo cuando el abismo finalmente se cerró completamente. Los símbolos brillaban tan intensamente que era casi imposible mirarlos directamente. Luego, lentamente, se desvanecieron, hundiéndose en la tierra. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, gradualmente, los sonidos normales del bosque regresaron. Pájaros cantando, el viento entre las hojas, insectos zumbando. El mundo era de nuevo como debía ser. Los sobrevivientes se miraron unos a otros, exhaustos pero vivos, traumatizados pero victoriosos. Habían hecho algo que nadie creía posible. Habían sellado la oscuridad, no por años o décadas, sino potencialmente por siglos. El doctor Ramírez, con lágrimas corriendo por sus mejillas, confirmó lo que todos sentían. Los sellos son fuertes, más fuertes que cualquier cosa que los antiguos lograron crear. La entidad no puede emerger aquí nuevamente, no en nuestras vidas, probablemente no en 100 generaciones, pero su expresión se volvió seria. Sin embargo, esto es solo un sitio, hay otros, muchos otros. Lo que hicimos aquí puede replicarse, pero requerirá el mismo esfuerzo, la misma unidad. Carlos asintió. Sabía que esto era solo el comienzo. Habían ganado una batalla, pero la guerra contra la oscuridad nunca terminaría realmente. Siempre habría lugares donde el velo era delgado,
donde la desesperación humana podía abrir puertas que debían permanecer cerradas. Pero por primera vez en años sentía esperanza genuina. Habían demostrado que era posible. La humanidad, cuando se unía, cuando transformaba su trauma en fuerza, podía enfrentarse incluso a las fuerzas más oscuras y prevalecer. En las semanas siguientes, los sobrevivientes regresaron a sus vidas, pero algo fundamental había cambiado. Ya no se veían solo como víctimas, se veían como guardianes, protectores que habían ganado su batalla y ahora podían ayudar a otros a ganar las suyas. La red de sobrevivientes creció exponencialmente. Personas que nunca habían hablado de sus experiencias en los refugios comenzaron a hacerlo, encontrando comunidad y comprensión. Sebastián y su equipo expandieron su trabajo, identificando sitios en riesgo y trabajando proactivamente para sellarlos antes de que pudieran atrapar a más familias. Carlos y Elena escribieron finalmente su libro, no como una historia de terror, sino como un testimonio de supervivencia y esperanza. Lo publicaron bajo seudónimos, no buscando fama, sino ofreciendo su experiencia a aquellos que pudieran necesitarla. Mateo, fiel a su palabra, estudió psicología y se especializó en trauma extremo. Se convirtió en uno de los pocos terapeutas que realmente entendía lo que sus pacientes sobrevivientes de refugios habían experimentado, porque él también lo había vivido. Lucía continuó pintando, y sus obras se volvieron famosas en círculos artísticos pequeños pero dedicados. Sus pinturas capturaban algo inefable, la coexistencia de luz y oscuridad, la belleza que emerge del trauma. Críticos que no conocían su historia decían que su arte tenía una profundidad emocional que desafiaba su joven edad. 5 años después del gran sellado, la familia Mendoza recibió una llamada inesperada. Era de una agencia gubernamental que oficialmente no existía. Habían estado monitoreando los incidentes de refugios durante décadas, documentando en silencio lo que no podían explicar ni prevenir. «Hemos visto lo que ustedes lograron», dijo el agente por teléfono. «Queremos ayudar. Recursos, acceso a sitios clasificados, protección legal para su trabajo. Ya no tienen que operar en las sombras». Carlos era escéptico. «¿Y qué quieren a cambio?» «Conocimiento, entrenamiento para nuestros equipos y tal vez, cuando sea necesario, su ayuda para sellar los sitios más peligrosos». Después de largas discusiones con Elena y consultas con Marta y Sebastián, aceptaron una colaboración limitada. No trabajarían directamente para el gobierno, manteniendo su independencia, pero compartirían información y coordinarían esfuerzos cuando fuera necesario. Esta asociación les dio acceso a registros que habían sido clasificados durante décadas. Descubrieron que los incidentes de refugios se remontaban mucho más atrás de lo que pensaban. Había informes de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, incluso de la Guerra de Independencia. Cada vez que los humanos construían refugios en tiempos de crisis, corrían el riesgo de perturbar sitios antiguos. Pero también descubrieron algo más esperanzador. En algunos lugares, los sellos antiguos aún funcionaban. Comunidades indígenas que habían mantenido sus tradiciones rituales habían preservado los sellos durante siglos. Estos grupos se convirtieron en aliados invaluables, compartiendo conocimientos que habían sido transmitidos generacionalmente. Un anciano navajo llamado Tomás Begay se reunió con Carlos y Elena en una reserva en el suroeste. Les mostró mapas antiguos, marcados con símbolos que indicaban lugares de poder. «Mis ancestros conocían estos lugares», explicó. «Los llamaban lugares donde el mundo de abajo toca el mundo de arriba. No son malvados por sí mismos, pero deben ser respetados, entendidos». Cuando su gente construyó sus refugios sin consultar, sin realizar los rituales apropiados, alteraron el equilibrio. Les enseñó ceremonias que podían fortalecer los sellos,
rituales que podían realizarse regularmente para mantener la oscuridad contenida. No era suficiente sellar una vez y olvidarse. Los sellos necesitaban mantenimiento, intención renovada. Esta revelación cambió todo. La red de sobrevivientes evolucionó de un grupo de apoyo a una organización de guardianes. Se dividieron en regiones, cada una responsable de monitorear y mantener los sellos en sus áreas. No era trabajo glamoroso. Significaba viajes regulares a sitios remotos, realizar ceremonias que la mayoría de la gente consideraría extrañas, mantenerse vigilantes contra cualquier señal de que los sellos se debilitaban. Pero era trabajo necesario, y los sobrevivientes lo hacían con dedicación. Habían visto lo que sucedía cuando estos sitios no eran vigilados. No permitirían que eso volviera a ocurrir. Carlos se encontró convirtiéndose en una especie de coordinador general, trabajando con Marta para organizar los esfuerzos a nivel nacional. Elena usaba su experiencia artística para crear materiales educativos, ilustrando los símbolos de sellado y las técnicas de ritual de manera que fueran accesibles para nuevos miembros. No todo era trabajo serio. Los sobrevivientes también formaron una comunidad genuina. Celebraban juntos, compartían comidas, sus hijos jugaban mientras los adultos discutían estrategias de sellado. Del trauma compartido había surgido algo hermoso: familia elegida. Mateo, ahora en la universidad, trajo una perspectiva nueva. Estudió no solo psicología, sino también antropología y arqueología. Si realmente queremos proteger a las futuras generaciones, argumentaba, necesitamos entender completamente qué son estos lugares y por qué existen. Comenzó a teorizar que la oscuridad no era una entidad singular, sino más bien una manifestación de algo fundamental en el universo: entropía emocional. Así como la energía física tiende hacia el desorden, las emociones negativas acumuladas creaban una especie de desorden espiritual que podía manifestarse físicamente en lugares donde la realidad era frágil. Si eso es cierto, dijo Lucía, ahora de 13 años y sorprendentemente perspicaz, entonces, mientras haya sufrimiento humano, estos lugares seguirán siendo peligrosos. No podemos sellarlos para siempre. Solo podemos mantener el equilibrio. Tenía razón, por supuesto. Era una verdad incómoda pero necesaria. La oscuridad era parte del universo, tanto como la luz. No podían eliminarla completamente, solo podían asegurar que no consumiera a los inocentes. Esta comprensión cambió su enfoque. En lugar de solo sellar y olvidar, comenzaron a crear sistemas de advertencia, marcadores discretos cerca de sitios peligrosos, sistemas de alerta temprana para detectar cuando los sellos se debilitaban, educación para guardabosques y personal de emergencia sobre lugares que debían evitarse. 7 años después de su escape del refugio, la familia Mendoza estaba cenando juntos, una tradición semanal que mantenían religiosamente. Mateo estaba de visita desde la universidad. Lucía compartía historias de su clase de arte. Era una escena de normalidad doméstica. El teléfono de Carlos sonó. Era Sebastián, y su voz sonaba urgente. Tenemos una situación. Familia de 5 entró en un refugio no mapeado en Oregón hace 3 días. Acabamos de recibir el informe. Necesitamos un equipo allí lo antes posible. Carlos miró a su familia. Habían construido esta vida tranquila con tanto esfuerzo. Parte de él quería decir no, dejar que otros manejaran esta crisis. Pero vio la mirada en los ojos de Elena, el asentimiento de Mateo, incluso Lucía miraba seria y resuelta. «Vamos juntos», dijo Elena, «como familia, como lo hicimos la primera vez». «Mamá, tienes que quedarte con Lucía», protestó Carlos. «Es demasiado peligroso». Pero Lucía negó con la cabeza. «Papá, si realmente entendemos estos lugares ahora, si sabemos cómo funcionan los sellos, somos más seguros juntos. Nuestra unidad familiar es nuestra fuerza». Mateo sonrió.
Además, han pasado 7 años. Soy más grande que tú ahora, viejo. Puedo cuidar de todos. Esa noche empacaron y condujeron hacia Oregón. No iban solos. Sebastián y su equipo los encontrarían allí, junto con otros 20 sobrevivientes que respondieron al llamado. Thomas Begay también venía trayendo su conocimiento ritual. El refugio en Oregón era diferente de los que habían visto antes. Estaba en una cueva natural que había sido ampliada y fortificada durante la Guerra Fría. El sitio emanaba una sensación de antigüedad que hizo que Carlos se estremeciera. «Este lugar es viejo», murmuró Thomas, tocando las paredes de la cueva. «Muy viejo. Los sellos aquí fueron rotos hace mucho tiempo, tal vez siglos. La oscuridad ha tenido tiempo de echar raíces profundas». Entraron cuidadosamente, con linternas y equipo de medición. Las lecturas electromagnéticas estaban fuera de escala. Este era uno de los sitios más activos que habían encontrado. Encontraron señales de la familia rápidamente, mochilas abandonadas, linternas rotas y en las paredes mensajes garabateados con tiza. Los niños escuchan voces. Algo nos persigue. No podemos encontrar la salida. Los mensajes se volvían más erráticos cuanto más profundos iban. El último decía simplemente, «Lo siento». «Aún hay tiempo», dijo Sebastián, verificando las fechas en los mensajes. «Hace 3 días. Si se movieron rápidamente hacia el centro, todavía podrían estar vivos». Descendieron más profundamente en la cueva. La temperatura caía con cada paso y el aire se volvía denso, difícil de respirar. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, pero estos eran diferentes de los que habían visto antes. Eran más caóticos, más agresivos. «Estos no son sellos», dijo Thomas con voz tensa. «Son invocaciones. Alguien no intentó contener la oscuridad aquí. La invitaron». La revelación fue escalofriante. No todos los refugios eran accidentes. Algunos habían sido creados intencionalmente como trampas, como lugares de sacrificio masivo. Pero, ¿quién haría algo así? ¿Y por qué? No tuvieron tiempo de reflexionar. Escucharon un grito adelante, un grito humano de terror genuino. Corrieron hacia el sonido y encontraron a la familia. Estaban vivos, pero apenas. El padre, madre y 3 niños estaban acurrucados en una cámara pequeña, rodeados por círculos que habían dibujado con sangre de cortes en sus propias palmas. Los círculos los habían protegido, pero claramente no podían durar mucho más. «¡Aléjense de nosotros!», gritó el padre, blandiendo una roca afilada. Sus ojos estaban salvajes, perdidos en el pánico. Elena se adelantó, con las manos levantadas. «Estamos aquí para ayudar. Sabemos lo que está pasando. Nosotros también estuvimos atrapados una vez. Podemos sacarlos». La madre de la familia atrapada la miró, y en sus ojos Carlos vio el reflejo de su propio terror de años atrás. Lentamente, la mujer bajó su propia arma improvisada. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo salieron?». «Juntos», respondió Mateo dando un paso adelante. «Y eso es exactamente cómo van a salir ustedes también». El equipo de rescate se organizó rápidamente. Formaron un círculo protector alrededor de la familia atrapada, con los sobrevivientes más experimentados en el exterior. Comenzaron a moverse como una unidad cohesiva hacia la salida. Pero la oscuridad no los dejaría ir fácilmente. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, a tomar formas. Susurros llenaban el aire, voces que prometían paz si solo se rendían, si solo se quedaban. Thomas comenzó un cántico en su lengua natal, palabras de protección y luz. Los otros sobrevivientes se unieron con sus propias oraciones, sus propias afirmaciones de vida y esperanza. El sonido creaba una barrera, un escudo de voluntad humana contra la oscuridad. Las formas en las sombras se volvieron más agresivas, más desesperadas. Alcanzaban con manos de niebla oscura, tratando de separar al grupo, de aislar a los individuos. En un momento, uno de los niños de la familia rescatada tropezó y cayó fuera del círculo.
Lucía reaccionó instintivamente, se lanzó fuera del círculo protector y agarró al niño, cubriéndolo con su propio cuerpo. Las sombras se arremolinaron alrededor de ellos, y por un momento terrible, Carlos pensó que había perdido a su hija. Pero Lucía no gritó. En cambio, cerró los ojos y visualizó una de sus pinturas, una que mostraba luz naciendo de la oscuridad. Proyectó esa imagen con toda su voluntad, con toda su intención. La oscuridad retrocedió como si hubiera sido quemada. Lucía se puso de pie, sosteniendo al niño, y caminó de regreso al círculo. Su rostro estaba pálido pero determinado. «No tienen poder sobre nosotros», dijo en voz alta, para que todos pudieran escuchar. «Solo el poder que les damos, y yo no les doy nada». Su declaración pareció galvanizar al grupo. Se movieron más rápido, con más confianza. La familia rescatada, viendo el coraje de estas personas que habían venido a salvarlos, encontró su propia fuerza. Emergieron de la cueva cuando el sol estaba poniéndose, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. La familia rescatada colapsó en el suelo del bosque, sollozando de alivio. Estaban a salvo. Pero el trabajo no había terminado. El refugio seguía abierto, seguía siendo una amenaza. Sebastián y Tomás ya estaban preparando el ritual de sellado, pero este requeriría algo más potente que los anteriores. «Este sitio fue intencionalmente corrompido», explicó Tomás. «Los sellos normales no funcionarán. Necesitamos purificarlo primero, limpiarlo de las invocaciones antiguas antes de poder contener la oscuridad». El ritual de purificación tomó toda la noche. Requirió que todos los presentes, incluida la familia recién rescatada, participaran. Cada persona tuvo que confrontar sus propios miedos, sus propias oscuridades internas y elegir conscientemente la luz. Fue agotador, emocional y a veces aterrador. Pero cuando el sol salió a la mañana siguiente, la cueva era diferente. El aire era más claro. La opresión había desaparecido. Los símbolos de invocación en las paredes se habían desvanecido, reemplazados por los símbolos de sellado que brillaban suavemente. Lomas realizó la ceremonia final de sellado, y esta vez Carlos sintió que era diferente. No era solo contención, era transformación. El sitio ya no era un lugar de oscuridad, sino un lugar neutral, simplemente una cueva. En las semanas siguientes, la familia rescatada comenzó el mismo viaje que los Mendoza habían hecho años atrás, de víctimas a sobrevivientes a, eventualmente, guardianes. Se unieron a la red, añadiendo su fuerza a la causa colectiva. Carlos se dio cuenta de que esto era lo que habían construido, no solo una organización para sellar refugios malditos, sino una comunidad que transformaba trauma en propósito, miedo en acción, oscuridad en luz. 10 años después de su propia experiencia en el refugio, la familia Mendoza se sentó junta en su porche, observando el atardecer. Habían sellado 17 refugios más, habían rescatado 23 familias, habían entrenado a cientos de nuevos guardianes. El mundo era un lugar más seguro ahora, no porque la oscuridad hubiera desaparecido, sino porque había personas vigilando, personas dispuestas a enfrentarla. ¿Crees que alguna vez terminará?, preguntó Mateo, ahora un psicólogo practicante con su propio consultorio especializado en trauma extremo. Carlos pensó en la pregunta. No, admitió finalmente. Mientras haya sufrimiento humano, mientras haya lugares donde el velo es delgado, siempre habrá peligro. Pero eso está bien, porque también siempre habrá personas como nosotros, dispuestas a pararse en la brecha. Elena apoyó su cabeza en el hombro de Carlos. A veces me pregunto cómo sería nuestra vida si nunca hubiéramos entrado en ese refugio. Más simple, dijo Lucía, ahora de 18 años y preparándose para asistir a la escuela de arte. Pero no mejor. Ese refugio nos cambió, sí, pero elegimos cómo nos cambió. Elegimos convertir el terror en propósito.
Tenía razón. El refugio les había quitado su inocencia, pero les había dado algo más valioso: un sentido de propósito, una comunidad y la certeza de que incluso en los lugares más oscuros, la luz humana podía prevalecer. Esa noche, Carlos recibió otra llamada, otro refugio, otra familia en peligro. Se prepararon para salir, como lo habían hecho docenas de veces antes. Pero esta vez, antes de partir, la familia se tomó un momento para mirarse mutuamente. Vieron las cicatrices, sí, pero también vieron la fuerza. Vieron el amor inquebrantable que los había sostenido a través de todo. ¿Listos?, preguntó Carlos. Siempre, respondieron al unísono. Condujeron hacia la noche, hacia otro refugio, hacia otra batalla contra la oscuridad. Pero no iban con miedo, iban con esperanza, con experiencia y con la certeza de que sin importar qué encontraran, enfrentarían juntos, porque al final eso era lo que los refugios les habían enseñado. No que el mundo era un lugar oscuro y aterrador, aunque a veces lo era, sino que ante esa oscuridad, la conexión humana, el amor familiar y la voluntad de luchar por otros eran las fuerzas más poderosas del universo. El refugio donde todo había comenzado permanecía sellado, cubierto de vegetación, indistinguible del bosque circundante. Los símbolos brillaban suavemente bajo la tierra, mantenidos fuertes por rituales regulares de la comunidad de guardianes. Y en las profundidades, donde alguna vez el pozo de oscuridad había amenazado con consumir el mundo, ahora solo había silencio. Un silencio vigilado, mantenido, respetado. Las almas que habían sido liberadas descansaban en paz. Miguel, Ana y incontables otros ya no estaban atrapados entre mundos. Habían sido liberados por el sacrificio de una familia que se negó a rendirse, que eligió luchar incluso cuando parecía imposible. Y esa familia, los Mendoza, continuaba su trabajo. Generación tras generación, su historia sería contada, no como una advertencia para evitar la oscuridad, sino como un testimonio de que cuando la oscuridad se encuentra inevitable, puede ser enfrentada, puede ser contenida y puede ser transformada. Porque al final no importaba cuán profunda fuera la oscuridad, siempre habría alguien dispuesto a encender una luz. Siempre habría alguien dispuesto a pararse firme y decir: no hoy, no aquí, no a mi familia. Y en esa determinación, en ese rechazo a ceder ante el miedo, residía la verdadera esperanza de la humanidad. El refugio había tomado mucho de ellos, pero también les había dado algo invaluable: la comprensión de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la elección de luchar, de amar, de proteger, aún permanece. Y esa elección, repetida por incontables personas en incontables momentos, era lo que mantenía la oscuridad a raya. No para siempre quizás, pero por ahora. Y ahora era suficiente. Mientras la familia Mendoza conducía hacia su próxima misión, el refugio original detrás de ellos descansaba en silencio. Un monumento a lo que habían sobrevivido, un recordatorio de lo que habían perdido y un símbolo de lo que habían ganado. En las paredes de ese refugio sellado, si alguien pudiera verlas, las últimas palabras escritas brillaban con luz suave. Aquí una familia se escondió. Aquí encontraron terror. Pero aquí también encontraron su fuerza, y esa fuerza liberó a todos los que vinieron antes. Que este lugar permanezca sellado, no por miedo, sino por respeto. Respeto por aquellos que sufrieron, aquellos que sobrevivieron y aquellos que ahora vigilan para que ningún otro deba sufrir lo mismo. Y en la oscuridad contenida bajo esos sellos, si la oscuridad pudiera sentir algo más allá del hambre, tal vez sentía algo parecido al respeto, porque había sido derrotada no por poder superior, sino por algo que nunca podría entender completamente: el inquebrantable amor de una familia que se negó a rendirse. El viaje continuaba, siempre lo haría,
Pero los Mendoza ya no viajaban como víctimas huyendo. Viajaban como guerreros eligiendo luchar, y en esa elección hacían toda la diferencia.